El día de la boda de mi hijo, no temblaron mis manos, tembló el suelo bajo mis pies. Recuerdo el sonido de la música, los aplausos, las risas falsas que rebotaban contra las paredes del salón. Recuerdo el olor de las flores frescas mezclado con el perfume caro de personas que nunca habían cruzado la puerta de mi casa. Esa casa que estaba a punto de dejar de ser mía. Tenía 65 años cuando entendí algo que tardé toda una vida en aprender, pero el peligro no siempre entra gritando. A veces entra sonriendo. Yo estaba sentada en la tercera fila, con las manos cruzadas sobre el bolso, observando a mi hijo caminar hacia el altar. El mismo niño al que cuidé cuando tenía fiebre. El mismo que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía miedo a la oscuridad. Ese día no me miró ni una sola vez. Pensé que eran nervios, pensé que era emoción, pensé muchas cosas, menos la verdad. La verdad llegó envuelta en palabras suaves, dichas en voz baja, como si fueran un favor, pero fue mi nuera quien habló primero. Se inclinó hacia mí durante el banquete, sonriendo como si estuviéramos compartiendo un secreto bonito. Después de la boda, tenemos que hablar del tema de la casa, dijo, pero no levanté la vista de mi plato. Seguí cortando la comida con calma. ¿Qué casa? Pregunté. Ella rió una risa breve ensayada. La suya, claro. Ya sabe, para organizar mejor las cosas. Para el futuro. Esa palabra siempre se usa cuando alguien quiere quitarte el pasado. Antes de que pudiera responder, mi hijo se sentó a su lado. No me miró a los ojos. Habló mirando la mesa como si yo no fuera su madre, sino un problema administrativo. Mamá es lo más práctico, hijo. Ya eres mayor. No necesitas una casa tan grande. Sentí como algo frío me recorría la espalda. Esa casa no era grande, era vieja. Con grietas en las paredes y recuerdos en cada rincón. Era el lugar donde enterré a mi esposo. Donde lloré en silencio cuando el dinero no alcanzaba. Donde cría un hijo sola sin pedir nada a nadie. Y ahora, en medio de una boda llena de luces y cámaras, querían decidir que ya no la necesitaba ver mi alrededor. Las mesas estaban llenas. Los familiares escuchaban sin escuchar. Algunos fingían no oír. Otros sonreían como si todo aquello fuera normal. Nadie parecía sorprendido, nadie parecía incómodo. Eso fue lo que más me dolió. No era una conversación espontánea, pero era algo planeado. ¿Cuándo decidieron esto? Pregunté. Mi hijo suspiró molesto, como si yo estuviera arruinando su día. No empecemos con dramas, mamá. No voy a ver dramas. Así llamó a mi hogar, pero así llamó a mi vida. Quise decir muchas cosas. Quise levantarme, quise gritar, pero no lo hice. Porque en ese instante comprendí algo importante. Si hablaba, perdería. Si reaccionaba, me convertiría en el problema que ellos necesitaban. Así que asentí. Solo asentí. Lo hablamos después, dije. Vi alivio en sus rostros. Creyeron que el tiempo me había vuelto lenta. No sabían que el silencio, cuando es elegido, puede ser peligroso. Esa noche regresé sola a mi casa. Me quité los zapatos en la entrada como siempre. Toqué la pared del pasillo. Encendí la lámpara que mi esposo arregló con sus propias manos años atrás. Todo seguía allí. Nada había cambiado excepto yo. Me senté en la cocina, sin encender la luz. Afuera, los vecinos celebraban. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Dentro, el reloj marcaba cada segundo con una claridad insoportable. Pensé en cada conversación que había ignorado. En cada risa incómoda que dejé pasar. En cada vez que me dijeron que no me preocupara. Pero no fue una traición repentina. Fue una construcción lenta. Esa noche no lloré. No recé. No pedí ayuda. Abrí un cajón antiguo. Saqué papeles que no había tocado en años. Escrituras, cartas. Documentos olvidados por quienes creían que yo ya no recordaba nada. Mis manos no temblaban. Porque el miedo no siempre paraliza. A veces despierta. Y esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que no dormí. No por debilidad, sino porque estaba empezando a ver con claridad. Después de la boda, todos actuaron como si nada hubiera pasado. Las llamadas continuaron. Los mensajes llegaron con normalidad. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero demasiado frecuentes. Mi hijo empezó a pasar por la casa sin avisar. Ya no preguntaba si podía entrar, simplemente lo hacía. Caminaba por las habitaciones como si estuviera midiendo espacios invisibles. Abría armarios, observaba las paredes. A veces tomaba fotos con el teléfono y decía que era para recordar.
pero yo lo dejaba hacer. Ver lo observaba sin decir nada. Aprendí hace años que la gente se revela cuando cree que no está siendo observada. Mi nuera comenzó a llamarme mamá con una dulzura nueva casi forzada. Me traía regalos pequeños, una planta, una taza, una manta. Siempre había una frase detrás de cada obsequio. Para que estés más cómoda, Ver, para que no te preocupes por nada, Ver. Nunca preguntaban qué quería yo. Una tarde, mientras ella preparaba té en la cocina, dejó caer una frase como quien deja caer una moneda al suelo. ¿Sabías que mantener una casa así es muy costoso a tu edad? No respondió a mi silencio, Ver no esperaba respuesta. Ese mismo día noté que un sobre había desaparecido del cajón donde guardaba documentos antiguos. No reaccioné. Cerré el cajón con cuidado y seguí con mi rutina. Ver por la noche, lo busqué en otro lugar, Ver y estaba Ver mal colocado. Tocado por manos que no eran las mías, Ver no dije nada, pero las semanas siguientes fueron un desfile de pequeñas invasiones. Un primo lejano apareció diciendo que solo quería saludar. Un cuñado preguntó, sin vergüenza, si la casa estaba a mi nombre o al de mi difunto esposo. Una tía comentó, en tono de broma, que una mujer sola no debería vivir en un lugar tan grande. Ver nadie hablaba directamente. Todos rodeaban el tema como buitres, pero empecé a recordar conversaciones antiguas. Comentarios que antes me parecieron inocentes. Reuniones familiares en las que el tema de las propiedades surgía siempre que yo salía de la habitación, pero no eran coincidencias, eran ensayos. Una mañana encontré un documento sobre la mesa del comedor. No tenía sobre, no tenía explicación. Era una copia incompleta de un formulario legal. Mi nombre aparecía varias veces. Algunos espacios estaban marcados con lápiz. No lo toqué, esperé, pero esa tarde mi hijo llegó más temprano de lo habitual. Se sentó frente a mí con una expresión cansada, como si yo fuera una carga que llevaba demasiado tiempo. Mamá, tenemos que empezar a planear ciertas cosas, dijo. No es para ahora, pero hay que adelantarse, Bre. ¿Adelantarse a qué? Pregunté, Bre, a todo, respondió sin mirarme. A la vida, Bre me habló de seguridad, Bre de comodidad, Bre de evitar problemas en el futuro. No mencionó amor, Bre. Hay papeles que deberías firmar, Anario. Nada complicado, Bre, y lo supe, pero no querían mi casa. Querían mi consentimiento, pero le pedí tiempo. Dije que quería leer todo con calma. Él aceptó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ver, claro, mamá. No hay prisa, Ver, pero había prisa. Ver la sentía en el aire. En la forma en que todos empezaron a vigilarme. Ver, esa noche revisé cada documento que tenía. Leí cartas viejas. Volví a escuchar mensajes de voz guardados por años. Recordé promesas hechas cuando mi esposo aún respiraba. Promesas que otros pensaron que habían muerto con él. Ver, descubrí algo que me quitó el sueño. Algo que explicaba por qué mi hijo había cambiado tan rápido, pero por qué mi nuera estaba tan segura. Porque los familiares aparecían de repente, Ver no era sol. O ambición, Ver era herencia, Ver había plazos, Ver había deudas, Ver había decisiones tomadas sin mí. Y yo estaba en el centro de todo, no como madre, sino como obstáculo. Al amanecer, cerré los documentos con cuidado y los guardé donde nadie los buscaría. Me miré al espejo del pasillo. Vi a una mujer mayor, sí, pero también vi a alguien que había sobrevivido a cosas peores que una traición disfrazada de familia. No sentí rabia, pero sentí claridad, Ver, y cuando la claridad llega, el miedo cambia de lugar, pero ellos pensaban que yo estaba confundida. Pensaban que no entendía, pero pensaban que el tiempo me había vuelto débil, pero no sabían que yo había empezado a contar cada paso. Cada palabra, Ver cada error, Ver y que, sin decirlo, había dejado de pedir explicaciones. Ver el cambio no fue visible de inmediato. Eso fue lo mejor, Ver seguí preparando el desayuno como siempre. Regué las plantas al amanecer. Fui al mercado los jueves. Respondí las llamadas con la misma voz tranquila de una madre que confía. Nadie notó la diferencia porque no buscaban cambios, buscaban rendición, Ver. Yo les ofrecí rutina, Ver dejé de preguntar. No porque no quisiera respuestas, sino porque ya tenía suficientes. Ver mi hijo empezó a traer papeles con más frecuencia. Los dejaba sobre la mesa como si fueran revistas viejas. Mi nuera los mencionaba de pasada, fingiendo desinterés. Yo los recogía, los guardaba y decía que los vería después. Siempre después. Pero ese después los calmaba. Aprendí a escuchar sin intervenir, a notar cómo las historias se alzaban.
visto antes. Estaba detrás de un mueble pesado. Dentro había copias de documentos que yo nunca había entregado. No eran originales, pero bastaban para entender el mapa completo. Ver no era un intento improvisado, ver era una estrategia con etapas. Vi fechas marcadas, firmas faltantes, un plan que avanzaba si yo seguía colaborando sin saberlo. Comprendí por qué mi hijo evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de la casa. Comprendí por qué mi nuera medía cada palabra. No sentí traición en ese momento, pero sentí algo más frío. Esa noche llamé a una antigua amiga. No le conté todo, solo lo necesario. Ella escuchó sin interrumpir. Al final me dijo algo sencillo, haz que creen que ya gana, hombre. No respondí, pero no hacía falta. Empecé a actuar más cansada. Me quejé de la espalda. Dije que los trámites me confundían. Pedí que me explicaran las cosas despacio. Les di el papel que necesitaban, el de una mujer mayor que ya no quiere complicaciones. La confianza creció rápido, pero mi hijo empezó a corregirme, a terminar mis frases, a decidir por mí sin pedir permiso. Mi nuera hablaba de nuestro futuro, como si yo ya fuera un recuerdo en pausa, pero yo asentía. Pero mientras tanto, cada noche, revisaba notas antiguas. Volvía a leer contratos con una paciencia que nunca antes tuve. Recordé conversaciones con mi esposo, detalles que parecían pequeños entonces y ahora encajaban con precisión. No necesitaba correr, pero ellos sí. Pero una mañana mi hijo llegó con prisa. Traía un documento nuevo. Dijo que era urgente, que solo faltaba una firma para cerrar el asunto. Me pasó el bolígrafo, lo tomé, lo sostuve unos segundos. Luego lo dejé sobre la mesa. Mañana, dije. Hoy me duele la cabeza. Vi el miedo pasar por su rostro rápido como una sombra. Lo ocultó enseguida. Asintió y se fue. Esa fue la primera grieta. Comencé a mover piezas que nadie veía. Cambié rutinas. Hice llamadas breves. Guardé copias donde no buscarían. No dejé rastro emocional. No levanté sospechas. Cuando alguien preguntaba, respondía con frases simples. Nunca explicaba de más. La gente se cansa rápido cuando no obtiene reacción. Pasaron semanas. La presión aumentó. Los mensajes se hicieron más insistentes, las visitas más largas. La casa empezó a sentirse observada, como si cada pared escuchara. Yo también escuchaba. Una noche, mientras cerraba la puerta principal, comprendí que ya no estaba defendiéndome. Estaba esperando el momento exacto en que su seguridad se convertiría en descuido. No quería venganza ruidosa. No buscaba una escena, pero quería que el final llegara sin que lo vieran venir. Y para eso debía seguir siendo invisible. Pero el golpe no llegó con ruido, llegó con papeles. Pero fue una mañana tranquila. El cielo estaba gris sin promesas. Preparé café y me senté a la mesa como cualquier otro día. A las 10 en punto sonó el teléfono. No contesté de inmediato. Dejé que sonara una vez más. Luego levanté el auricular. Era mi hijo, pero su voz ya no tenía seguridad. Tenía urgencia. Mamá, tenemos un problema, dijo. No pregunté cuál, pero ya sabía. Colgué después de decirle que pasara por la casa por la tarde. Nada más. No a nadie explicaciones. No pedí disculpas. El silencio, bien usado, pesa más que cualquier reproche. Llegaron juntos, él y mi nuera. Se sentaron frente a mí como si estuvieran en una oficina improvisada. Traían carpetas, traían sonrisas tensas. Traían prisa. Los papeles no coinciden, empezó ella. Algo salió mal con el trámite. Asentí lentamente como si me costara seguir el hilo. Eso suele pasar cuando se hacen planes sin hablar con todos, respondí. Mi hijo frunció el seno. ¿Qué hiciste?, preguntó. No levanté la voz, pero no cambié el tono. Nada que no pudiera hacer, dije. Nada que no fuera mío. Les expliqué, paso a paso, sin dramatizar. Les mostré copias, fechas, firmas antiguas, acuerdos que habían ignorado, decisiones tomadas años atrás, cuando nadie pensó que una mujer mayor conservaría memoria ni orden. Mi nuera dejó de sonreír, pero mi hijo dejó de interrumpir. La casa no estaba en juego como ellos creían. Nunca lo estuvo. Las condiciones que necesitaban no existían, las deudas que esperaba. Encubrí con mi silencio. Ahora los rodeaban como un círculo cerrado. No había un responsable externo, no había a quien culpar. Solo quedaban ellos y su confianza mal colocada. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó mi hijo casi en un susurro. Lo miré con calma, con la misma calma con la que lo miré cuando aprendió a caminar. Porque nadie me estaba escuchando, respondí. Se levantaron poco después.
No discutieron, no gritaron, no amenazaron. El miedo no siempre necesita palabras, a veces se instala en la espalda y te empuja hacia la salida. Las llamadas comenzaron esa misma noche, familiares confundidos, voces que pedían explicaciones, algunas exigían soluciones, otras, favores. No respondí a todas. El respeto, cuando se pierde, no se recupera con insistencia. Mi hijo dejó de venir sin avisar. Mi nuera dejó de llamar mamá con dulzura. Los mismos que antes caminaban por mi casa con confianza ahora preguntaban desde la puerta. La distancia se volvió natural, ver necesaria, ver no hubo castigo público, ver no hubo escándalo, ver solo consecuencias. Y las consecuencias, cuando llegan en silencio, duran más. Ver una tarde, encontré un mensaje de mi hijo en el contestador. No lo borre, no lo guarde. Lo escuché una sola vez. Ver decía que estaba decepcionado, ver que nunca pensó que yo sería así. Apagó el aparato, pero yo tampoco pensé que él sería quien intentara quitarme el lugar donde aprendí a ser fuerte. Pero aquí estábamos. Ver ellos habían perdido algo más que una casa. Ver habían perdido acceso. Y eso, aunque no lo entendieran aún, era definitivo. Ver la casa quedó en silencio después de que todos se fueron. No un silencio vacío, sino uno atento, como si las paredes supieran que algo había terminado. Ver caminé despacio por el pasillo. Mis pasos sonaban distintos ahora, más firmes. Toqué el marco de una puerta donde, años atrás, medí la altura de mi hijo con lápiz. La marca seguía allí. Nadie la había borrado. Nadie se había atrevido, pero abrí las ventanas. El aire frío entró sin pedir permiso. Afuera, la vida seguía como siempre. Adentro, cada objeto parecía ocupar su lugar con una paciencia antigua. La mesa, la lámpara, el sillón desgastado. Nada celebraba. Nada reclamaba. Me senté en la sala y dejé que el tiempo pasara. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos para quienes esperaban una reacción. No llamé, no escribí. No busqué explicaciones tardías. La distancia se volvió costumbre y la costumbre una frontera clara. Algunos familiares dejaron de saludarme, otros fingieron no entender qué había pasado. Unos pocos intentaron acercarse con palabras suaves como si el olvido fuera una moneda de cambio, pero no acepté ninguna. Entendí algo que antes no veía. Cuando alguien intenta quitarte tu lugar, no se trata del espacio físico. Se trata de borrar tu voz, de mover tu historia a un rincón conveniente, de decidir por ti cuando ya no importas, pero yo importaba. No porque ganarte, sino porque permanecí. Pero una tarde, mi hijo pasó por la calle. Lo vi desde la ventana. Se detuvo un segundo frente a la casa. No tocó el timbre, no levantó la vista. Siguió caminando. No sentí triunfo, sentí cierre. La casa me devolvió algo que creí perdido, el derecho a estar sin justificarme, a sentarme donde quiero, a decidir cuándo hablar y cuándo no, a no explicar mi cansancio ni mi fortaleza. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de las mañanas lentas, del café sin prisa, del sonido del reloj que sigue marcando las horas sin preguntar a quién pertenecen. No cambié cerraduras por miedo. Las cambié por claridad. No levanté muros. Definí límites. La gente piensa que la venganza es un acto final, un golpe, un grito, un momento visible. Yo aprendí que a veces es algo más simple y más profundo, dejar de estar disponible para quien te quiso usar. Hoy, cuando cierro la puerta por la noche, no siento amenaza. Siento reconozco. Y miento. Esta casa sabe quién soy, sabe lo que soporte, sabe lo que calle, y eso basta. Porque algunas historias no terminan con aplausos, terminan con quietud. Y en esa quietud, por fin, descanso.